El título de hoy, hermanos, es Hermanos en Cristo. Y hemos leído y tenemos abierto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, en 1 Juan, del 3, capítulo 3, del 11, hemos leído hasta el 19, es como un enganche que quería hacer para el domingo que viene, vamos a ver hasta el 18 hoy. Algunos hacen un bloque más extenso de este tema, siempre que se habla acerca de los hermanos, pero yo prefería dividirlo en dos, porque pienso que la otra parte ya tiene otro, podemos decir, otra cualidad, otro tema tiene, ¿sí? Entonces, quisiera comenzar con un ejemplo. Por lo general pongo los ejemplos en la mitad de los mensajes, pero vamos a comenzar al revés. Quiero hacerlos pensar en esto. Recuerden el título de hoy. ¿Cuál es? Hermanos en Cristo. Bien. Supongamos que hay 4 hermanos de sangre, ¿sí?, nacidos del mismo padre, madre. Para que ustedes lo recuerden, si quieren ponerle Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Está bien? Recuerden, son 4 hermanos. Juan es el menor. Y después pertenecen a una iglesia donde hay otros hermanos, como Pablo, como Pedro, como Judas, como Santiago, como Juan. ¿Van agarrando la idea? ¿Sí? Los otros hermanos son hermanos en la fe. O sea, son hermanos en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si Juan cae enfermo y tuvo un accidente y está internado? ¿Y quiénes son los primeros? ¿Les parece a ustedes? Piensen, hagan un porcentaje en sus mentes, del 0 al 100. ¿En qué porcentaje Mateo, Marcos y Lucas estarían ahí al pie del cañón en el hospital? ¿En un 90%? ¿En un 80%? ¿Qué pasaría con los hermanos en Cristo? Pedro, Pablo, Juan. Sean sinceros ustedes, piensen cómo funciona la vida, cómo funcionan ustedes, cómo funciona todo. ¿Estarían en un 80, un 90 o estarían quizás en un 60, en un 70? Que no está mal, ¿verdad? Piensen acerca de lo que Juan, que está enfermo y está hospitalizado, necesitaría y cómo clamarían en oración a Dios. ¿Quién clamaría más? ¿Mateo, Marcos y Lucas? ¿O lo haría Pablo, Pedro y Juan? ¿Qué piensan ustedes? Sinceramente se lo responden a su corazón. ¿Quién clamaría más? Y yo sé que en muchos de nosotros siempre estaría, bueno, Mateo, Marcos y Lucas son hermanos de sangre, por lo tanto clamarían más, por lo tanto estarían más pendientes, por lo tanto estarían más preocupados, por lo tanto estarían más tristes quizás por eso. Ahora, ¿se dieron cuenta qué es lo que hizo la diferencia? Yo le voy a decir lo que hizo la diferencia. La diferencia lo hizo esa cosa roja que tiene glóbulos, ¿sí?, y que corre por dentro nuestro, que llamamos sangre, ¿sí? Ahora, los que son hermanos en Cristo, ¿por qué son hermanos? ¿Qué corre dentro de ellos? ¿Qué hay dentro de ellos? Porque siempre los hermanos comparten algo en común. Los hermanos de sangre comparten una genética, comparten sus padres. ¿Y los hermanos en Cristo qué es lo que comparten? Comparten el Espíritu Santo. Y yo les pregunto, y sean sinceros en esto, ¿qué es mayor para ustedes? ¿Los glóbulos rojos o el Espíritu Santo? No sé si algún pastor puso esa comparación, pero esto es muy extraño lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, es extraño, pero no es tan extraño. Vamos a decirlo en la sangre. La sangre es más importante que el Espíritu Santo. Los genes son más importantes que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro del creyente por una razón, de que Dios envió a su Hijo, que planeó eternamente la salvación de ese hermano, esa hermana, que lo lavó con su sangre, que lo regeneró en una nueva creación,
y que puso algo más importante que sangre, puso su espíritu. Hermanos, yo creo que el concepto de hermanos lo conocemos como concepto, pero no quiero acusarlos, ni quiero acusarme, pero sí, estamos un poco lejos de entender profundamente lo que significa ser hermanos en Cristo. Lo entendemos como concepto, hemos hecho cosas, venimos a las reuniones, bueno, eso no es un gran logro, aunque es importante, pero quiero que por medio de esto pensemos de una manera, y no solamente pensemos, sino que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, puede hacernos sentir de una manera, la manera que siente Cristo, la manera que nos considera Cristo también. A nosotros, que vamos a ver después, que Él también, como lo expresa la Escritura, es, aparte de ser Dios, pero como tomó naturaleza humana, es nuestro hermano. ¿Sí? Vamos a definir primero la palabra hermano en Cristo, porque hay confusión en esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, 16, es una de las primeras predicaciones de la iglesia primitiva, donde Pedro se para, la mayoría que eran judíos estaban ahí, pero también había de otras nacionalidades, pero mayormente judíos. Entonces, Pedro utiliza una frase que está utilizada como 6 o 7 veces en el libro de Hechos, que dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliera esta escritura, y empieza a predicar. Esa forma de utilizar hermanos es como decir compatriotas, ¿sí? Ahí no hay nada, ninguna carga teológica, no hay nada profundo. Es una expresión de los judíos que también hasta Pablo la utiliza, ¿no es cierto?, porque se consideraba judío, y sobre todo los apóstoles que eran judíos que eligió el Señor, siempre llaman varones hermanos, en un sentido no de hermanos en la fe, ¿se entiende? Solamente hermanos como compatriotas. Entonces tenemos hermanos en la sangre, tenemos una hermandad como país, si quieren llamarle a otro argentino hermano. No es muy común, pero en Medio Oriente sí quizás es muy común esto de hermanos, se identifican como una única comunidad. Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Ahora, no estamos hablando tampoco de asumir que todos son hijos de Dios. Yo puedo llamar hermanos a muchos de ustedes porque los conozco, porque sé que creen en Cristo, y sobre todo aquellos que han dado un paso, ¿no es cierto?, de ser miembro de la iglesia, de presentarse como un creyente, pero también puedo llamar hermanos a otros, ¿verdad? Ahora, si entra una persona nueva que yo no conozco, yo no sé si puedo llamarlo hermano porque no lo conozco. Porque la Biblia nos dice que no asumimos que todos son hijos de Dios, sino que los que le recibieron, nos dice en Juan, hemos repetido este versículo porque viene de Juan, pero esta vez en el Evangelio, en el capítulo 1, a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no asumimos que todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, todos son una criatura, podemos decir, como creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Ahora, tampoco podemos asumir que los que dicen que creen en Dios son hijos de Dios. Porque si no ponen a Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, creyendo en Él como el único Salvador, como el único camino, la única verdad y la única vida, ¿sí? Si no lo pusieron como mediador, por más que crean en un Dios, no podemos llamarlos hermanos. Por eso hay una palabra que seguramente la mayoría lo conoce, que es ecumenismo, que es lo que hacen varias iglesias, se juntan con evangélicos o protestantes, con católicos, con judíos y con islámicos. Y ha pasado acá en la ciudad de Rosario, no es una cosa de otro lugar. Ahora, el judío dice creer en Dios, el islámico tiene a Alá, que es Dios para ellos, el católico dice creer en Dios, el evangélico también. Ahora, los evangélicos que hicieron eso, de unirse y tener actividades y planeamientos y llamarse a todos hermanos, porque créanme que ninguno predica el evangelio en esas reuniones como tiene que ser, sino que todo está orientado a la camaradería.
El problema es que el católico, aparte de tener a Jesucristo, pone a otros mediadores, como María, como los santos. El judío no reconoce a Jesucristo como el Mesías, no tiene el único mediador. Uno agrega mediadores, el otro quita el mediador, y también, para los islámicos, Jesús es simplemente un maestro, lo menciona el Corán, pero no pasa de eso. No lo tienen como un mediador entre Dios y los hombres, para que necesitan los hombres como pecadores la reconciliación a través de la obra de alguien. No. Ahora, ¿por qué los llaman hermanos? Al llamarlo hermanos, están destruyendo las bases del Evangelio. Y así podría seguir con otros ejemplos, pero está la idea, ¿no es cierto? Son solamente hermanos, aquellos que ponen a Jesucristo como su mediador con Dios y como su único Salvador, ¿sí? Ahora, vamos a considerar un versículo, antes de ver el primer versículo, pero uno más, sí, como un agregado. La Biblia dice en Gálatas 4:5, que es referente a los creyentes, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. O sea, nosotros, por naturaleza, nacemos bajo la ira de Dios, hijos de ira, nos dice la Biblia. Pero cuando Dios nos encuentra y nos salva, nos adopta como hijos. Somos hijos adoptivos, pero somos hijos en verdad, ¿sí? No somos hijos de una segunda categoría, y que yo creo que todos aquellos padres que han adoptado hijos no lo han hecho de otra categoría, mucho más nuestro Dios al adoptarnos a través de Jesucristo. En Romanos 8:15 dice que el Espíritu Santo que puso en esos creyentes clama, Padre mío, o sea, Abba Padre, una palabra aramea, ¿sí? Padre mío. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo que puso dentro de nosotros, si clama Padre mío, ¿saben también lo que puede clamar? Porque es parte de la relación filial. Hermano, hermana mía. Si clama Padre mío, indiscutiblemente, consecuencia inexorable, aquellos que son hijos del mismo Padre sean hermano mío con la carga que significa esa palabra. En el versículo 11, vamos a tratar estos versículos no quizás tan secuencialmente, sino agrupados por tema. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso dice el versículo 11. Se dice que es el mensaje que ya recibieron de hace mucho tiempo, desde el principio, como una de las primeras cosas de la vida cristiana es amar a tu hermano en Cristo. Y vuelvo a lo mismo, para que voy a dar un segundo golpe a ese clavo que hemos clavado al principio por medio del ejemplo. ¿Harías las mismas cosas vamos a poner alguna relación familiar, esposo, esposa, hijos, padres y otras relaciones familiares? ¿Harías las mismas cosas por tus familiares de sangre que por tus hermanos en Cristo? ¿Recorrerías por ellos grandes distancias para estar con ellos? Yo creo que los padres, que a lo mejor los hijos se fueron a estudiar lejos, en la ciudad, y ellos están quizás apartados en algún pueblo, harían lo que pudieran para estar con sus hijos, los extrañarían, ¿verdad? Y dice, bien vale el sacrificio. ¿Por qué? Porque son mis hijos. O hermanos, a veces no son unidos, a veces son unidos, pero los que son unidos de sangre harían lo que fueran también para estar con otros hermanos. O los hijos visitar a los padres. ¿Harías lo mismo por tus hermanos en Cristo? Cuando amamos a alguien de la familia, pasamos tiempo con la familia. Si bien las familias hoy tienen muchos problemas, pero ¿por qué querés estar? Porque lo amás. ¿Por qué querés estar juntos? Y supongo que los que se casaron, una de las razones, ¿sí?, por la que se casaron es porque querían estar juntos. Eso hace el amor. Ahora, ¿harías lo mismo por tu hermano en Cristo?
¿Apreciás estar juntos con hermanos en Cristo? ¿Darías lo que no tenés? ¿Vas a dar por un familiar enfermo o no? Lo que no tenés, vas a dar por un familiar enfermo. ¿Lo darías por un hermano en Cristo? Aún si ese hermano en Cristo es apenas conocido, tenés cierta seguridad de que es un hermano o una hermana en Cristo, pero es apenas conocido. O lo conociste muy recientemente. O como pudiera pasar en la época primitiva. ¿Vamos a dejar a aquel que dice que es cristiano en la calle? No, le abrían la casa, le ponían un plato de comida, lo hacían dormir. No hacemos eso hoy por inseguridad, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, simplemente por invocar el nombre de Cristo, se recibía a los peregrinos, a los extranjeros, como nos dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo invertimos en la familia? ¿Cuánto tiempo estamos con ellos? Y pensamos que los hermanos, este es el momento, domingo a la mañana, de estar con ellos. Sí, pero este es el momento de adorar a Dios con ellos. No es el momento de estar con ellos en sí mismo. ¿Sí? Eso está en el resto de la semana. Eso está en el resto de los días. Por último, pasando de este punto 11, ¿no? Del versículo 11. ¿Cómo defendés si te tocan a alguien de tu familia? Ah, no me toquen a mi mamá, dicen algunos. Hay una canción popular argentina de eso, ¿no? No sé. ¿Y el papá qué? Ah, bueno, se puede defender, dice. Bueno. Si te tocan a tu hijo, ah, no, que no me toquen a mi hijo porque ahí salto como un león, una leona. ¿Verdad que somos así? Ah, pero que toquen a mi hermano, que lo humillen, que le digan de todo, total. Él tendrá algún familiar de sangre que lo va a venir a consolar. No necesita mi consuelo, no necesita mi apoyo, no necesita nada de eso. Vuelvo a repetir, mientras sigamos priorizando la sangre por encima del Espíritu, no entendemos de ninguna manera casi lo que es ser hermanos en Cristo. Sí entendemos una parte. Pero Dios quiere abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y poner sus sentimientos, pero a veces no están esos por rebeldía nuestra, por predilección nuestra, por idolatría nuestra, que ponemos la sangre, y disculpen si hay algún descendiente de italiano, y creo que mi esposa lo es, dice lo primero es la familia, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo con esa frase y agregaría de Dios después de esa frase. Lo primero es la familia de Dios, porque con ellos compartiremos una eternidad. Ahora, si tu familiar de sangre no conoce al Señor, compartirás estos breves años terrestres y que no sabemos en qué momento esa relación se puede cortar. Por supuesto. Tenemos que evangelizar a nuestros familiares, tenemos que predicarles para que sean más que hermanos de sangre. Miren, al Señor lo quisieron tentar con... El Señor estaba predicando, estaba enseñando y apareció, bueno, no con malas intenciones, no creo, ¿no? Pero apareció la mamá, María, aparecieron los hermanos de Jesús, las hermanas estaban todos ahí y el Señor predicando. Es como si en este momento, bueno, no somos muchos como el Sermón del Monte, pero aparece mi mamá y mi papá por ahí y dice, Alejandro, te llamo, vení aquí porque queremos salir a, no sé, a algún lugar. Primero que quedaría una situación incómoda para mí, ¿verdad? Que me venga a buscar mi mamá y mis hermanos. No estaba José, suponemos que estaba muerto seguramente, por eso no aparece en la historia, la Biblia calla al respecto. Pero Jesús dijo, a ver, vamos a entenderlo bien. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Dice Lucas 8:21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y viven, que son los creyentes, que son los que creen en Él. No fue una forma de despreciar de Jesús a su mamá y sus hermanos, sino que fue la forma de hacerles ver la realidad espiritual mayor que la sangre. Créanme que los judíos
no solamente a nivel familiar, sino a nivel pueblo, eran muy exclusivos eran ellos, eran el pueblo, hermanos, se llamaban entre ellos, y todos los demás no existían. Los demás no eran nada. Y Jesús viene muchas veces a recordar, mirá ese samaritano, mirá cuando sané a los leprosos, ¿quién vino a dar gracia? Alguien que no era judío. Mirá que cuando estaba tirado ese judío que había sido asaltado por ladrones, vino, en vez de un judío, que era el hermano, vino a ayudarlo a alguien que era su enemigo ideológico, ¿no? Enemigo ideológico, que era un samaritano, la parábola del samaritano. Entonces, la Escritura nos va mostrando que hay un amor, y eso no lo tenemos en nuestro idioma, que es un amor, por ejemplo, en griego había, y está en la Biblia, un amor para las relaciones de hermanos, ¿sí? Filiales, ¿sí? Y hay un amor que es un desafío, que es un objetivo, que es algo alto para alcanzar. Ágape, sí lo conocen, ¿verdad? También el amor Filadelfia, amor de hermanos, es el otro amor, pero la Biblia nos muestra este amor, el amor de Cristo, el amor que tenemos que alcanzar, porque yo a mi hermano no lo tengo que amar por familiaridad, es decir, yo puedo tener familiaridad, no debo, yo menos como pastor, pero les digo, ustedes tampoco podrían hacerlo. O sea, yo puedo tener a lo mejor, entiéndanme bien, a lo mejor tengo sí familiaridad con alguno de la congregación más que con otro, por edad, por lo que sea, puede ser, no está mal, Dios no te va a condenar con eso. Pero no debes olvidarte que lo que Dios te pide es que tengas familiaridad, pero más que nada amor por todos por igual. Que tengas afinidad y te junte más con otro no quiere decir que ames menos al otro, ¿se entiende? Pero esto lleva a pensar también lo siguiente. Cuando nos juntamos en casa, bueno, ahora está prohibido, ¿verdad? Bueno, parques, cafés, ¿sí? Ya volverá el otro. No nos juntemos siempre con las mismas personas de los hermanos. No seamos siempre de decir, bueno, me siento más cómodo con esto porque a lo mejor ya lo conozco, porque a lo mejor esto o aquello. Reunite, pero trata de reunirte con otros también. Como digo con mi esposa que me acompaña, yo soy un pastor casado y visito familias, y cuando son mujeres solas estoy con mi esposa, y cuando son hombres a lo mejor voy yo solo, pero siempre damos la vuelta, la ronda, decimos, la vuelta. De modo de decir, como pastor, visito a todos, o trato de visitar a todos, o de estar en contacto con todos, de tomarme un café con alguien por igual. ¿Sí? Lo mismo tendríamos que pensar nosotros. Versículo 12 y 15, vamos a conectarlo así. ¿Sí? El versículo 12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas. Y el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Si podemos decir que la sangre uno no es el caso de Caín y Abel, ¿verdad? Eran hermanos de sangre, los primeros en la tierra. Y fíjense en lo que pasó con los primeros hermanos de sangre en la tierra. Uno mató al otro, Caín mató a Abel. Pero hay una realidad espiritual en cada uno. La realidad de Abel es que era una persona que sus obras eran justas, es decir, que quería agradar a Dios, por eso trajo una ofrenda. Caín trajo una ofrenda, pero su corazón estaba alejado de Dios. O sea, lo que Dios no rechaza, lo que rechazó en ese momento, que no miró con agrado la ofrenda de Caín, no fue en sí la sustancia, podemos decir, de la ofrenda, sino el corazón con que lo hizo. Hizo mal, si hicieres bien, dice el Señor, no iba a agradarse a Dios. Había dos realidades espirituales. Juan trae esto para decir, a lo mejor nadie mató a nadie, pero si odias al hermano, paradójicamente no sos hermano. Si odias al hermano, no matándolo, pero sí con ese odio en el corazón, la Biblia nos dice que no sos hermano. ¿Sí? Sos homicida. Ningún homicida tiene vida, no está la vida de Dios en él. No tiene vida permanente. La única vida permanente es la vida de Dios en la persona. Entonces,
quiere trazar también esta diferencia, primeramente, de amar a los que tenemos que amar, como tiene que ser, y darnos cuenta también que la forma, podemos decir, más fácil externa es el amor por los hermanos, para demostrarlo. El odio por el hermano demuestra que no eres hijo del mismo Padre. La Biblia nos dice que Jesús les dijo a los judíos, que decían, yo soy hijo de Dios, descendiente de Abraham. No, vuestro padre es el diablo. Y ahí todos empezaron a agarrar rocas para tirárselas en la cabeza del Salvador, ¿verdad? No eran hijos del mismo Padre. Y así nos muestra esto Juan aquí, trayendo la historia de Caín, o haciendo recordar a nosotros la historia de Caín. Versículo 13. En el versículo 13 dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No tiene que ser razón de, podemos decir, de sorpresa. Me desplazan, no quieren estar conmigo. Recordamos lo que hacen los hermanos, pasan tiempo, se ayudan unos a otros, quieren estar juntos, se preocupan por sus cosas. Ahora alguno podrá decir, yo tengo un amigo o una amiga así en el mundo. Es más, dicen algunos, y esto me duele de ambas partes. Me duele porque puede ser que tenga algo de razón o porque puede ser que la persona esté equivocada y no sé si creen en el Señor. Que diga, yo a veces encuentro más ayuda en las personas del mundo que en mis hermanos en Cristo. ¿Lo han escuchado o lo estoy inventando hoy? A veces sale eso. Encuentro mejor fuera de la iglesia, fuera de los hermanos en Cristo. Me asusta por los dos extremos, ¿no? Porque puede ser que tenga razón y que está pasando con el amor fraterno que le damos a ese hermano o hermana, o puede ser también que sea que la persona está equivocada totalmente en su concepto de lo que es Dios y de lo que son los hermanos, y que quizás no está haciendo ningún intento, porque la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Aquellas personas que siempre están reclamando amor son aquellas que nunca dan amor, y la Biblia nos dice que si yo doy, ¿sí?, me parezco al Señor Jesucristo, que Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, tienen hermanos, amistades en el mundo, no quiero romper sus esquemas, ni las personas con las que pasan tiempo, pero piensen esto. ¿De qué charlan? ¿Te agrada charlar de Cristo? ¿Te agrada charlar de las cosas del Señor, de la vida eterna? Del trabajo que tenemos de llevar su evangelio aquí en esta tierra? De la palabra de Dios, de las cosas que son de Dios. ¿Te agrada charlar como tema de conversación de las cosas espirituales? Si no te agrada charlar, tu conversación con el mundo va a ser mejor que la con tus hermanos, es obvio. ¿No será que pasás mejor tiempo con el mundo porque no le estás predicando sencillamente el Evangelio? Es como un pacto de caballeros. Yo sabés que voy a una iglesia, sí. Sabés que soy evangélico, sí. Sabés que soy cristiano, sí. ¿Alguna vez mencionaste que es un pecador, que necesita arrepentimiento, que va camino al infierno, que está hundido en el pecado, en idolatrías, en tantas cosas, inmoralidades, y que vos no sos mejor, pero encontraste a un Salvador que te perdonó esos pecados, que lavó con su sangre preciosa tus pecados, tu corazón, y no le predicás el Evangelio? O por miedo a ofenderlo porque es un tema no importante, o un tema... Si nuestro tema es el Evangelio, vamos a pasar más tiempo con los hermanos y casi nada con el mundo. Ese es el tema. Si la centralidad del Evangelio no está en tu vida, va a determinar con quién querés pasar más tiempo y qué temas querés hablar. Vamos a lo que yo llamo el test de Juan. El test de cristianismo de Juan, versículo 14. Versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué?
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fin del test. Simple. ¿Cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? Amamos a los hermanos. Por eso es poco creíble aquella persona que dice que vive un cristianismo apartado de sus hermanos, porque la realidad es esta: Dios te pone en una familia, no de manera obligada, porque Él te pone el sentimiento también. Pero lo que puede pasar, hermanos, sí es esto. Me pasa a mí, te pasa a vos, que muchas veces ese sentimiento se opaca, pero está ahí. Y cuando vuelve, tenemos que arrepentirnos y decir: Señor, gracias, porque me hiciste dar cuenta que no solamente eres mi Padre, sino que también me pusiste con otros hermanos. Y perdóname por no amarlos como debo amarlos, por no seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Pero está ahí y el Señor cada tanto nos hace zamarrear, nos llama y dice: mira, tenés que amar a tu hermano. Obviamente el que cree en Cristo pasa el test de Juan. Tendríamos que pasarlo más honrosamente, más alegremente, con más pasión por el Señor. Si tenemos pasión por las cosas del Señor, por el Evangelio, por la iglesia y por los hermanos, ¿sí? Quisiera leerles la parte práctica, podemos decir, del test, 17 y 18. 17 dice: pero el que tienes bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra las entrañas, sus entrañas, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Yo no tengo grandes bienes, vamos a dejarlo a otro que tenga grandes bienes. No dice que tenés que ser rico para compartir algo con tu hermano, ¿sí? Cuando ya tenés algo que tu hermano no tiene, tenés un bien, ¿verdad? Entonces, no es solamente tarea de los diáconos, como decimos, deleguemos todos los diáconos, y no solamente es dinero, no solamente son cosas, es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Puedo hacerte un trámite, puedo hacerte esto, puedo alcanzarte lo otro, puedo, no sé, cualquier otra cosa. O incluso compartir un alimento, o incluso ¿pagarías un tratamiento médico por tus hijos, tus hermanos, tus padres? ¿Lo pagarías? ¿Tenés un ahorro por ahí? Lo invertirías en eso, ¿verdad? ¿Sí? Seguro. La desesperación te lo llevaría a hacerlo. ¿Lo harías por un hermano? Que otro se ocupe. Un ejemplo muy extremo. Muy extremo, que no pase, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de los hijos quedarían huérfanos y por alguna razón no tuvieran ni tío, ni tía, ni abuelo, ni abuela? ¿Adoptarías a esos hijos de los hermanos? ¿Sí? Bueno, en la iglesia primitiva quedaban muchos huérfanos. Quedaban muchos sin padres. La persecución los mataba. Ellos tenían una familia. Ellos sabían lo que eran ser hermanos en Cristo. No era hermanos de reuniones, hermanos de iglesia. Su reunión era en la catacumba, que tenían que jugarse la vida en la oscuridad para ir a un lugar de muertos porque no había otro lugar, porque si lo agarraban en la vía pública, los mataban. Y de hecho así pasaba. Habría muchos más ejemplos, pero cada ejemplo me avergüenza a mí, seguramente, te avergüenza a ti. Pero que Dios nos hable profundamente en esta mañana con eso. Vamos a la parte central y última. Central y última, uno diría, tenía que estar en el centro. Pero quiero que ahora todos apuntemos a esto, porque esto es lo principal del mensaje, más allá de todo lo que ya vimos. El versículo central es el 16. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Fíjense en esto. Él puso su vida por nosotros y está en el contexto de hermanos. Y quiero que recordemos este versículo, Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, está hablando de Dios y los creyentes, de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza, está hablando de Jesús, de llamarlos hermanos. Esta es una clásica revelación del libro de Hebreos, que Jesús no se avergüenza de llamarte hermano o hermana. Pero ese Jesús, que es Dios, porque estaba en el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, baja a este mundo a tomar naturaleza humana. Por un lado, en la parte divina, Él es nuestro Dios y podemos orar al Padre, que es la primera persona de la Trinidad como Padre. Pero el Señor Jesús, al tomar naturaleza humana, un alma racional y un cuerpo, lo que hizo es llamarnos hermanos. Ahora, fíjense en lo que hizo este hermano mayor, este gran hermano, que es Jesucristo. Él era perfecto y puro. Delante de Dios, Él recibía la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia. Era el único que Dios podía decir como hijo, es el único que me agrada, porque a los ojos de Dios era resplandeciente, era puro, era santo, inmaculado, luminoso. Pero cuando Dios me mira a mí, cuando Dios te mira a vos, te ve como una persona en la oscuridad que tenemos, con nuestros pecados, con nuestras rebeldías. ¿Cuántas veces hemos quebrantado los mandamientos de Dios? Con nuestras afrentas a veces incluso a Dios. Si nos podría ver y podríamos describir como una ropa, nos ve en harapos, nos ve con un traje todo sucio. Y yo no creo que si ustedes lo invitan a una fiesta de gala de personas importantes, van con toda una cosa rota y agujeros por aquí, o sucio y demás, se sentirían incómodos, no puedo estar aquí, tengo que ir a cambiarme, ¿verdad? No podríamos ni siquiera estar un segundo en la presencia de Dios, quien es santo, santo, santo. Ahora, lo que hizo Jesús es venir a buscar personas para hacerlas hijos de Dios y ser hermanos de Él. Por lo tanto, la justicia de Cristo, a todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, la justicia de Cristo, nos dice la Biblia, una palabra técnica, es imputada. Es decir, Cristo no solamente toma a la persona y supongamos para entenderlo, ¿no? Espiritualmente como que lo lava, que resplandece, digamos, como si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, seréis emblanquecidos como blanca lana, nos dice en el Antiguo Testamento, ¿sí? No solamente nos lava, nos limpia, sino que nos viste. Es extraño que Jesús diga, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos razones para avergonzarlo a cualquiera, más al Salvador Santo, ¿verdad? Somos personas que lo avergonzaríamos, pero Él no quiere eso, no quiso eso. Siempre nos imaginamos, y es así la mayoría de las veces, nosotros estamos de este lado, Jesucristo está ahí, nosotros estamos adorando a Jesucristo, porque Él es nuestro Dios también, ¿verdad? Ahora, resulta que Jesucristo, que estaba en los cielos, que era la segunda persona de la Trinidad, al venir a este mundo, tomar naturaleza humana, se acerca a nosotros y se pone a la par nuestra y viene caminando delante del Padre y dice, aquí están mis hermanos lavados por mi sangre, pagué el precio en la cruz, los vestí con mis justicias, ahora pueden adorarte. ¿Se dan cuenta por qué Jesús es nuestro representante? Porque vino a buscar muchos hermanos. Es nuestro Dios, paradójicamente es nuestro hermano, y siendo motivo de vergüenza, Él dice, no me avergüenzas, porque todo está cumplido en la cruz, está todo hecho, está todo pagado. Sos limpio de tu lepra, sos limpio de tu pecado, y ahora podés estar delante de Dios. ¿Tenemos toda esta seguridad? En esta mañana podemos decir, yo he sido una persona lavada por la sangre de Cristo. Cuando yo era enemigo de Dios, Dios me reconcilió a través de Cristo y ahora soy su hijo. Ahora Cristo es mi hermano y tengo otros hermanos. Jesús siempre te recuerda que
terrenalmente, ¿no es cierto?, humanamente, en su parte de humanidad, soy tu hermano, porque di mi vida por los hermanos, por los que iban a ser hermanos, ¿verdad? Y esto es lo que más nos avergüenza. Hermanos, ¿daríamos la vida por nuestros hermanos? Si no estamos dispuestos a hacer cosas pequeñas, ¿daríamos la vida por los hermanos? Estoy seguro que mucha gente en la iglesia primitiva, cuando venían esas redadas, esas capturas de cristianos, muchos de ellos habrán desviado a esos guardias, a esos soldados romanos, corriendo para llevarlos allá y no descubrir la reunión donde estaban en oculto. Fueron llevados, torturados y muchos de esos matados. Dieron su vida por sus hermanos. ¿Cuán lejos estamos hoy de eso? Pero no quisiéramos estar lejos. Quisiéramos que Dios nos acerque, y creo que por su palabra en esta mañana puede hacernos acercar un poco más a de un concepto a una vivencia. Terminamos con 2 versículos. Primera Tesalonicenses 4:9 dice: mas acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Los tesalonicenses eran muy... no tenían necesidad que lo escriba, pero igual ya lo dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros unos a otros. La palabra que figura allí acerca del amor fraternal, más acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que escriba, es esa palabra Filadelfia, amor de hermanos. Y nos dice Hebreos 13:1, permanezca nuevamente el amor de hermanos. Que Dios, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, pueda en esta mañana hacernos reflexionar, pueda transformar estos sentimientos que a veces no dicen ni sí ni no, en un sí rotundo. Tengo que amar a mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios perdón porque a veces vemos la sangre, que es un elemento que va a quedar en este mundo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, esto va a quedar aquí. Funcionaremos de otra manera allá arriba. Tenemos que pedirle perdón a Dios por priorizar la sangre por encima del Espíritu Santo, que corre en las venas espirituales y en el corazón de cada creyente. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿sí? Amén.